¿Alguna vez te has preguntado por qué hay lugares prohibidos en los edificios antiguos? Hoy te voy a contar la historia del ascensor que nunca debió ser usado. Todo comenzó cuando encontré un apartamento increíblemente barato en un edificio de los años 60. El portero, un hombre de mirada inquieta, me dio solo una advertencia: nunca uses el ascensor para ir al primer piso. Al principio pensé que era una excentricidad, pero pronto noté cosas extrañas. El botón del primer piso nunca funcionaba y los vecinos cambiaban de tema cuando les preguntaba. Pero lo más perturbador eran los espejos del ascensor. Mi reflejo parecía moverse con un segundo de retraso. Una noche, el botón del primer piso se iluminó por primera vez. La curiosidad pudo más que el miedo. El ascensor descendió hacia la oscuridad, revelando un pasillo con un extraño resplandor rojizo y un penetrante olor a óxido. Lo que encontré allí, digamos que hay razones por las que algunos lugares deben permanecer sellados. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte para más relatos misteriosos. ¿Te atreverías a pulsar ese botón prohibido? Cuéntamelo en los comentarios. Me quedé congelado mirando aquella silueta. No se movía, pero tampoco desaparecía. Era como una mancha en la oscuridad, un vacío con forma humana que absorbía la poca luz que había en ese pasillo. Quise convencerme de que era un truco de mi vista, una sombra proyectada por alguna lámpara defectuosa, pero en mi interior sabía que no lo era. Había algo ahí y me observaba. Di un paso atrás y el eco de mi propio movimiento resonó demasiado fuerte, como si el lugar amplificara los sonidos. El pasillo olía cada vez más a humedad, pero también a algo metálico, como sangre seca. Mi respiración se volvió entrecortada y comencé a sudar frío. Sin pensarlo, eché a correr hacia el final del corredor, con la esperanza de encontrar una salida. Mientras avanzaba, noté que el pasillo parecía alargarse. Nunca llegaba al final. Era como correr en círculos, aunque seguía derecho. El suelo crujía bajo mis pasos, y a veces sentía vibraciones, como si alguien más corriera detrás de mí, pisando exactamente en el mismo ritmo. Me atreví a voltear, y lo que vi me heló la sangre. En la sombra ya no estaba quieta. Venía tras de mí, avanzando sin esfuerzo, deslizándose, sin mover las piernas. Grité, aunque sabía que nadie iba a escucharme. Mis manos rozaron una puerta lateral, oculta en la penumbra. Era de madera vieja, con un pomo oxidado. La abrí sin pensar y me metí dentro, cerrándola con un golpe. El interior estaba completamente oscuro, pero al menos había perdido de vista a esa cosa. Me quedé apoyado contra la puerta, tratando de controlar mi respiración. Entonces, algo me susurró al oído. No era una voz humana, sonaba hueca, como un murmullo que venía desde dentro de mi propia cabeza. Las palabras eran ininteligibles, pero tenían un tono de orden, como si intentara obligarme a obedecer. Me cubrí los oídos, pero seguía escuchándola. De pronto, la oscuridad de esa habitación se iluminó tenuemente. Había un foco colgando del techo, encendido a medias, y lo que reveló fue aún peor. Estaba en una especie de sala estrecha, con paredes de concreto húmedo. En el suelo había marcas de arañazos, como si alguien hubiera intentado escapar. Lo más aterrador era lo que había en las paredes: nombres escritos con letras torcidas, unos encima de otros. Decenas, quizás cientos, han todos tachados. Me acerqué a uno de ellos.
temblando, y reconocí un nombre escrito con claridad en el del portero, el mismo hombre que me había advertido. Su nombre estaba allí, tachado con una línea profunda. Sentí que las piernas me fallaban. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Qué clase de lugar era ese piso maldito? Entonces, escuché golpes en la puerta, lentos, rítmicos. Algo estaba del otro lado. La manija comenzó a girar. No podía quedarme ahí. Busqué desesperado otra salida. Waila encontré una escotilla en el suelo. La abrí con esfuerzo, levantando una tapa de hierro oxidado, y un aire helado emergió de allí. Sin pensarlo, bajé por una escalera metálica que descendía hacia la oscuridad. Cada peldaño chirriaba y mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. Cuando llegué al fondo, me encontré en otro pasillo, aún más estrecho y bajo que el anterior. Apenas podía caminar erguido. El ambiente era asfixiante y un goteo constante resonaba en algún punto lejano. Avancé con pasos torpes, intentando ignorar la sensación de que alguien me seguía. Entonces, lo escuché en el ascensor. Ese mismo zumbido mecánico que conocía tan bien, ese traqueteo metálico de los cables tensándose. Pero no podía estar ahí. Estaba en un nivel que no existía, un lugar oculto bajo el edificio. Sin embargo, el sonido se hizo más fuerte, más cercano, hasta que pude ver al final del pasillo algo imposible en las puertas del ascensor. No lo dudé. Corrí hacia ellas y presioné el botón desesperadamente. La luz se encendió y las puertas se abrieron con lentitud. Entré de un salto, jadeando. El interior era idéntico, con sus espejos y su luz amarillenta. Sentí un alivio inmediato al pensar que podía escapar. Presioné cualquier piso, no me importaba cuál. Solo quería salir. En el ascensor comenzó a subir. Las luces indicaban los pisos en subterráneo, primero, segundo, tercero, pero entonces se detuvo bruscamente en el cuarto. Las puertas se abrieron y, para mi horror, no había un pasillo normal. Había otra sala oscura, con paredes cubiertas de los mismos nombres tachados, y justo en el espejo frente a mí, mi reflejo no me imitaba. Me quedé paralizado frente al espejo. Mi reflejo sonreía con una mueca grotesca, mostrando unos dientes demasiado afilados, demasiado largos. Yo estaba quieto, con la respiración contenida, pero aquella cosa inclinó la cabeza hacia un lado, como un depredador curioso. El ascensor estaba detenido, con las puertas abiertas a ese corredor imposible, pero yo no podía apartar la vista de esa versión distorsionada de mí mismo. Di un paso hacia atrás y mi reflejo no me imitó. Al contrario, se acercó al cristal, golpeando suavemente con los nudillos. Como si quisiera salir, el sonido hueco del vidrio retumbó dentro de la cabina. Frog saliva, incapaz de reaccionar hasta que escuché un murmullo. No provenía del pasillo ni de la sala oscura, sino del espejo. Esa cosa habló. No debiste presionar ese botón. El aire se me escapó de los pulmones y en un arrebato de pánico presioné todos los botones del panel. El ascensor reaccionó, cerrando las puertas de golpe y comenzando a moverse de nuevo. No supe si subía o bajaba, solo que se desplazaba a una velocidad vertiginosa, mientras el reflejo seguía allí, mirándome, sonriendo. La luz parpadeaba cada pocos segundos, y cada vez que lo hacía, mi reflejo se transformaba más. Primero fueron los ojos, que se oscurecieron por completo
dejando solo 2 huecos negros. Luego la piel, que comenzó a agrietarse como si se secara. Finalmente, su sonrisa se ensanchó hasta romperle las mejillas. Great QC de tuviera que me dejara en cualquier piso, pero el ascensor no respondía. La pantalla digital del panel mostraba símbolos que no reconocía, como si fueran caracteres extraños, escritos en un idioma que nunca había visto. Finalmente, se detuvo. El golpe fue tan brusco que casi caigo al suelo. Las puertas se abrieron lentamente, y lo que vi me llenó de confusión. Era el vestíbulo del edificio. Reconocí las paredes, las puertas de entrada, la portería estaba en la planta baja, el primer piso. Pero algo estaba mal, muy mal. El lugar estaba vacío, demasiado silencioso, como si el tiempo se hubiera detenido. La portería estaba desierta y las luces parpadeaban intermitentes, proyectando sombras alargadas. Afuera, por los ventanales, no se veía la calle, solo oscuridad. Un vacío absoluto que parecía absorberlo todo. Di un paso fuera del ascensor, temblando. El suelo crujió como si no estuviera hecho de baldosas, sino de madera podrida. Avancé hacia la portería, esperando encontrar al viejo portero, pero lo único que hallé fue su silla vacía, con el respaldo inclinado hacia atrás y un abrigo colgado en ella, como si hubiera estado ahí un instante antes y se hubiera desvanecido. Me giré hacia el ascensor y mi reflejo seguía allí dentro de la cabina, aunque yo ya estaba fuera. Me observaba desde el espejo y esta vez levantó la mano lentamente, señalándome. Una voz resonó en todo el vestíbulo, una voz grave, profunda, que parecía venir de las paredes mismas. El primero nunca deja ir a los que llegan. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No sabía qué significaba aquello, pero la certeza me golpeó de inmediato. Ann estaba atrapado. Intenté abrir la puerta principal, pero no tenía manija, solo un marco metálico frío. Pegué la frente contra el vidrio y lo que vi afuera me destrozó los nervios. En lugar de la calle habitual, había un paisaje desolado, en edificios derruidos, cielos rojizos y figuras que caminaban lentamente, tambaleantes, sin rostro. Retrocedí, aterrado, y entonces escuché el sonido inconfundible del ascensor cerrándose a mis espaldas. Corrí hacia él, golpeando las puertas, pero ya era tarde. El zumbido metálico anunció que había comenzado a moverse otra vez, dejándome solo en aquel vestíbulo maldito. El silencio se rompió con pasos, al principio débiles, lejanos, luego más cerca. Resonaban en los pasillos laterales, acercándose con lentitud, arrastrando los pies. Me escondí detrás del mostrador de la portería, conteniendo la respiración. Mientras las pisadas se detenían justo frente a mí en el aire, se volvió irrespirable. Y el hedor metálico regresó, más fuerte que nunca. Cuando reuní el valor para mirar por encima del mostrador, vi algo que nunca olvidaré. No era el portero. Era yo parado en medio del vestíbulo, con la misma ropa, la misma postura, pero su piel estaba más pálida, sus ojos hundidos y vacíos, y en su rostro había esa misma sonrisa grotesca que había visto en el espejo del ascensor. Mi doble me observaba, inmóvil, como si esperara que yo hiciera el primer movimiento. No podía respirar. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que corriera, pero mis piernas se negaban a moverse. Fue entonces cuando esa cosa habló con mi voz idéntica, pero distorsionada, como si se reprodujera desde un viejo cassette.
Tú ya estabas aquí, siempre has estado aquí. Sentí que el corazón me iba a estallar. Retrocedí lentamente, intentando acercarme a las escaleras que llevaban a los pisos superiores. Tal vez podía escapar por ahí, pero cada vez que daba un paso atrás, mi doble daba uno hacia adelante. No caminaba con normalidad, sino que parecía deslizarse como arrastrado por una fuerza invisible. Llegué a la escalera y corrí. El eco de mis pisadas retumbaba en la estructura mientras subía desesperado, pero a medida que ascendía me di cuenta de algo aterrador. En la escalera no tenía fin. Los pisos se repetían una y otra vez, con las mismas paredes, las mismas lámparas parpadeantes, las mismas manchas en el suelo. Era como correr dentro de un bucle infinito. Empecé a gritar, llamando a alguien, a cualquiera, pero no hubo respuesta. Solo mi voz rebotando contra las paredes. Finalmente me detuve, agotado, y lo escuché de nuevo en el ascensor. Ese zumbido mecánico inconfundible sonaba justo detrás de mí. Me giré y ahí estaba el ascensor con sus puertas abiertas, esperándome. No había forma lógica de que pudiera estar allí, en medio de la escalera, pero lo estaba. Dentro, la luz amarillenta parpadeaba, y en el espejo me vi a mí mismo, esta vez normal, sin sonrisas extrañas ni ojos vacíos. Parecía una invitación a no quería volver a entrar. Pero entonces escuché pasos acercándose desde abajo, pasos múltiples, decenas de ellos, arrastrándose, subiendo lentamente. No tenía elección. Corrí hacia el ascensor y entré. Las puertas se cerraron de golpe y el ascensor comenzó a moverse. El panel brillaba con intensidad, pero los botones ya no mostraban números. Eran símbolos extraños, garabatos que parecían moverse por sí solo. La pantalla digital marcaba algo incomprensible, como si no fuera un piso, sino una coordenada que no pertenecía a este mundo. La cabina vibró violentamente, como si los cables fueran a romperse. El espejo volvió a oscurecerse y mi reflejo cambió otra vez. Ahora no sonreía, me observaba con odio, con un gesto de repulsión, y al mismo tiempo comenzó a golpear el cristal desde dentro con una fuerza brutal. El ascensor se sacudió tan fuerte que caí al suelo. Cerré los ojos, esperando el impacto de una caída interminable, pero en lugar de eso, el movimiento se detuvo. De pronto, cuando abrí los ojos, las puertas se deslizaron lentamente y un aire helado me golpeó el rostro. Lo que vi me hizo dudar de mi propia cordura. El ascensor no daba a un pasillo ni a un piso del edificio. Estaba en una especie de sala gigantesca, oscura, con un techo tan alto que no podía verlo. Decenas de ascensores idénticos al mío se alineaban en esa inmensidad, todos con las puertas abiertas, todos con la misma luz amarillenta parpadeando en su interior. Era como un cementerio de ascensores extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Salí con cautela, sintiendo que mis pasos resonaban demasiado fuerte en ese vacío. Miré a mi alrededor y entonces lo vi en personas, o al menos lo que quedaba de ellas. Algunas deambulaban sin rumbo, con miradas perdidas, murmurando en un idioma que no entendía. Otras estaban dentro de los ascensores, atrapadas en los espejos, golpeando el cristal como lo había hecho mi reflejo. Una de esas figuras se me acercó. Era una mujer joven, con ropa desgarrada y la piel cubierta de cicatrices. Tenía los ojos apagados, pero su voz fue clara. Anja, eres parte del primero.
Nunca saldrás, retrocedí, temblando. Intenté volver a mi ascensor, pero ya no estaba. Había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Sentí el terror más absoluto al comprender que ese lugar no era un piso, era otra dimensión y yo estaba atrapado en ella. Mis piernas temblaban, pero obligué a mi cuerpo a moverse. No podía quedarme allí. Avancé entre los ascensores, observando cómo algunos reflejos atrapados me seguían con la mirada, golpeando desesperados el cristal, como si intentaran advertirme de algo. Otros, en cambio, solo repetían movimientos mecánicos al sonreír, inclinar la cabeza, alzar la mano. Cada gesto era un eco distorsionado de humanidad perdida. Las figuras que vagaban por el suelo me daban aún más miedo. No eran completamente sólidas. Sus cuerpos parecían desvanecerse por momentos, como humo, pero cada vez que se acercaban a mí, sentía un frío insoportable. Una de ellas extendió la mano hacia mi rostro, y un dolor punzante me atravesó la sien. Me aparté bruscamente y en ese instante supe que si me tocaban por completo, me convertiría en uno de ellos. Seguí caminando, sin rumbo. La sala parecía no tener fin. Ascensores tras ascensores, filas interminables, como si aquel lugar fuera una prisión para todos los que habían intentado llegar al primer piso. El eco de mis pasos era el único sonido real. Todo lo demás eran murmullos, voces apagadas que no podía comprender. En medio de esa desesperación, vi algo diferente. Un ascensor que no estaba abierto. Sus puertas estaban cerradas y en el panel brillaba un número 0. Me acerqué con cautela. El botón iluminado parecía pulsar como un corazón latiendo. Trog saliva, why low pressione. Para mi sorpresa, las puertas se abrieron de inmediato. El interior era idéntico a todos los demás, pero había una diferencia. En el espejo no aparecía mi reflejo. Eso me asustó aún más anhelentemente. Y cuando las puertas se cerraron, el ascensor comenzó a moverse por sí solo. No presioné nada. El panel mostraba únicamente el número 0, fijo, brillante, como grabado en fuego. Sentí la presión en mis oídos, como si descendiera a una profundidad infinita. Entonces, la luz se apagó. La oscuridad fue total. Solo escuchaba mi respiración y el zumbido de los cables tensándose. Después, una voz habló dentro de la cabina. No era mi voz, ni la del portero, ni la de ninguna persona. Era algo más, una mezcla de múltiples tonos superpuestos, como si hablaran muchas gargantas al mismo tiempo. El 0 es el verdadero primer piso. Bienvenido. El ascensor se detuvo, las puertas se abrieron y lo que vi fue imposible de describir con lógica. Estaba en un pasillo interminable, pero las paredes no eran de concreto ni de madera. Eran carne palpitante, húmeda, con venas que latían al unísono. El suelo estaba cubierto de una sustancia viscosa que se pegaba a mis zapatos, y el aire tenía un hedor insoportable a sangre podrida. Avens temblando, tratando de no mirar demasiado a las paredes. Cada tanto se abrían como heridas y mostraban ojos incrustados que se movían siguiéndome. Algunos parpadeaban lentamente, otros lloraban un líquido oscuro. El ascensor detrás de mí se cerró, dejándome atrapado. Caminé durante lo que pareció una eternidad. A lo lejos, escuchaba gritos, lamentos apagados que se confundían con latidos constantes, hasta que finalmente llegué a una puerta. Era diferente a todo lo demás, una puerta de madera,
vieja, con un letrero colgante torcido. Me acerqué para leerlo y casi me desmayo. En letras rojas, escrito como con sangre fresca, estaba mi nombre. No lo podía comprender. ¿Cómo sabían que yo iba a estar allí? ¿Cuánto tiempo llevaba escrito ese nombre en esa puerta? Mi mano tembló mientras tocaba el pomo. Al abrirla, una ráfaga de aire gélido me golpeó el rostro. Dentro había una sala oscura con una sola lámpara colgante en el centro, y bajo esa luz, sentado en una silla metálica, estaba el portero. Tenía los ojos en blanco, la piel arrugada como cuero viejo, y sus labios se movían sin sonido. Me acerqué lentamente y entonces habló. En un susurro apenas audible: «Ya no puedes irte, tú eres el próximo guardián del primer piso». El portero levantó la cabeza lentamente, sus ojos completamente blancos, parecía no ver nada, pero yo sentía que me observaban directamente. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando volvió a hablar, esta vez con una voz más clara, aunque quebrada por la edad y el dolor. «Todos los que llegan aquí piensan que pueden escapar. Todos creen que aún pertenecen al mundo de arriba, pero este lugar se alimenta de ellos». Dio un largo suspiro, como si le costara respirar. Luego extendió una mano temblorosa hacia mí. Sus dedos estaban fríos, con uñas largas y ennegrecidas. Yo también fui como tú, un inquilino curioso. Presioné el botón equivocado y terminé atrapado. Durante Eikos, mi único propósito ha sido vigilar, advertir, retrasar lo inevitable. Pero siempre llega alguien más. Y ahora es tu turno, Andy. Un paso atrás, negando con la cabeza. No quería escucharle, no quería aceptar esa condena, pero en cuanto lo hice, la puerta detrás de mí se cerró de golpe, dejándome encerrado con la lámpara. Parpadeó y por un segundo vi cómo el portero cambiaba. Su piel se agrietó, sus huesos crujieron y su rostro se deformó hasta convertirse en una calavera cubierta por un velo de carne seca. Me miraba con una sonrisa de dientes podridos. «Resiste si quieres, pero este piso siempre gana». El suelo vibró bajo mis pies, como si algo enorme se moviera en las profundidades de aquel lugar. El portero desapareció, desvaneciéndose como humo, y la silla quedó vacía. Yo estaba solo, en una habitación que se encogía lentamente, con las paredes de carne palpitante, acercándose a mí, desesperado. Golpeé la puerta, y cuando finalmente cedió, me encontré de nuevo en el pasillo viscoso. Los ojos incrustados en las paredes me miraban con intensidad. Esta vez no se limitaban a observar. Comenzaron a llorar sangre, y cada gota que caía al suelo se convertía en pequeños insectos negros que se arrastraban hacia mis pies. Corrí sin pensar, sin rumbo, hasta que llegué a otra intersección. Allí en el centro había un ascensor diferente. No tenía puertas metálicas, sino rejas oxidadas. Tras ellas podía ver la cabina, iluminada por una luz roja. El panel no mostraba números, solo una palabra: Ansálidame. Abalancé hacia la reja. Se abrió con un chirrido insoportable y entré a la cabina. Presioné el botón con todas mis fuerzas y el ascensor comenzó a subir lentamente. El aire dentro era denso, con un olor a hierro y ceniza. Cerré los ojos, rogando que me llevara de vuelta a mi edificio, a mi piso, a mi vida. El ascensor se sacudía, como si algo intentara detenerlo. Podía escuchar garras rasgando los muros, golpes contra la cabina,
murmullos que repetían mi nombre, pero seguí presionando el botón de salida una y otra vez, como si de esa forma pudiera obligarlo a continuar. Finalmente, las puertas se abrieron. Me encontré en el vestíbulo de nuevo. Esta vez sí había movimiento. Vecinos entrando y saliendo, el portero sentado en su silla, la calle visible a través de los ventanales. Todo parecía normal. Salí tambaleándome, sudando frío, con el corazón aún desbocado. Miré alrededor, tratando de convencerme de que todo había sido una pesadilla. El portero me lanzó una mirada, como si nada hubiera pasado. Pero cuando me acerqué, me dijo algo en voz baja que me heló la sangre. Ya no eres el mismo. El primero ya te marcó. Miré mis manos y noté algo extraño. Mi piel estaba cubierta de finas grietas oscuras, como las que había visto en mi reflejo, y en ese instante lo comprendí. Yo también estaba empezando a convertirme en uno de ellos. Esa noche no pude dormir. Me encerré en mi apartamento, repasando una y otra vez lo que había vivido. Intentaba convencerme de que todo había sido una alucinación provocada por el cansancio, una pesadilla demasiado real. Pero cada vez que me miraba en el espejo, esas grietas en mi piel parecían hacerse más profundas. No dolían, pero desprendían un leve resplandor oscuro, como si algo se moviera por debajo. Al amanecer, decidí irme del edificio. Hice las maletas apresuradamente y bajé corriendo por las escaleras, evitando el ascensor a toda costa. Sin embargo, cuando llegué al vestíbulo, me encontré con una escena inquietante. Todos los vecinos estaban allí, en silencio, de pie, observándome. No se movían, no hablaban, simplemente me miraban. Me abrí paso entre ellos, temblando. Cuando llegué a la puerta principal, sentí el mismo escalofrío que la primera vez. El vidrio no mostraba la calle normal, sino ese paisaje desolado, rojizo, con figuras tambaleantes. Retrocedí, horrorizado, y entonces lo escuché. Ese zumbido metálico volvió a resonar en todo el edificio, más fuerte que nunca. Las luces parpadearon y los vecinos comenzaron a murmurar en unísono, repitiendo las mismas palabras. Vuelve al primero, vuelve al primero. Vuelve al primero. Me tapé los oídos, pero sus voces penetraban en mi mente. Miré hacia el ascensor y vi que sus puertas estaban abiertas, esperándome. El espejo dentro mostraba una imagen de mí, pero ya no era exactamente yo. Era más alto, más delgado, con las grietas en la piel extendiéndose hasta cubrirle el rostro. Ese reflejo extendía la mano hacia mí, invitándome a entrar. Corrí hacia las escaleras, subí al segundo piso, luego al tercero, luego al cuarto. Quería llegar a mi apartamento, encerrar la puerta y no salir jamás. Pero mientras subía, empecé a notar algo imposible. Los números de los pisos no cambiaban. Cada vez que alcanzaba un nuevo rellano, las placas en las paredes siempre decían lo mismo. El sudor frío me empapó. Bajé corriendo de nuevo, pero lo mismo sucedió. Piso tras piso. Siempre el primero. El edificio entero se había transformado en un laberinto sin salida. Me derrumbé contra la pared sollozando cuando escuché pasos acercándose. No eran arrastrados ni lentos esta vez. Eran firmes, pesados, como si alguien supiera exactamente a dónde iba. Cuando levanté la mirada, vi a mi reflejo caminando por el pasillo. No estaba en el espejo, estaba ahí, frente a mí. Se detuvo a unos metros y me habló con mi propia voz. ¿Lo entiendes ahora?
nunca saldrás sano, porque tú eres yo, y yo soy el que reemplazará al guardián. Me lancé hacia una puerta cercana, pero estaba cerrada con llave. Golpeé desesperado, gritando por ayuda, mientras mi otro yo se acercaba lentamente. Podía escuchar cómo su piel se agrietaba con cada movimiento, como si estuviera seca y a punto de romperse. Me giré y lo vi justo frente a mí, tan cerca que pude sentir su aliento helado, con olor a hierro y polvo. Levantó la mano y me tocó el hombro. En el instante en que lo hizo, un dolor indescriptible me recorrió el cuerpo. Las grietas en mi piel comenzaron a abrirse más, y de ellas brotó una sustancia oscura que se extendía como venas por todo mi cuerpo. Grité con todas mis fuerzas, pero nadie me escuchó. Mi reflejo sonrió. El primero ya es tu hogar. Y con esas palabras, todo el pasillo se derrumbó a mi alrededor. Desperté en la oscuridad. No sabía cuánto tiempo había pasado. Me levanté lentamente y descubrí que estaba dentro del ascensor. Las paredes metálicas brillaban con ese reflejo enfermizo, y el espejo me devolvía una imagen distorsionada. Ya no quedaba mucho de mi rostro original. Las grietas habían consumido gran parte de mi piel, y mis ojos se hundían como pozos vacíos. Miré hacia los botones del panel. Esta vez solo había uno iluminado, el del primer piso. Titilaba con un rojo intenso, palpitante, como si fuera un corazón latiendo. No quise presionarlo, pero mis dedos se movieron solos. El ascensor tembló con violencia y comenzó a descender. Las luces parpadearon y los sonidos metálicos se convirtieron en lamentos, como si el propio edificio gimiera. A través del espejo vi cómo, detrás de mí, sombras se agolpaban, deformes, intentando salir, pero atrapadas en el reflejo. Me miraban con desesperación, como si yo fuese la única salida. Las puertas se abrieron. No era el vestíbulo del edificio, no era la calle. Era un pasillo interminable, cubierto de puertas idénticas, todas numeradas con un mismo letrero A1. El aire estaba cargado, pesado, y un murmullo constante llenaba el ambiente, voces de miles de personas repitiendo lo mismo una y otra vez. Bienvenido al primero. Caminé, aturdido, tocando una de las puertas. Se abrió lentamente, y dentro vi escenas de otros como yo, hombres, mujeres, todos atrapados en diferentes edificios, en distintos ascensores, repitiendo el mismo ciclo. Eran versiones de mí mismo, condenadas a nunca salir, a convertirse en custodios del piso eterno. Entonces lo entendí. El ascensor nunca baja al primer piso, porque el primer piso no existe. En nuestro mundo es un umbral, una frontera entre lo real y lo que hay debajo. Y yo había sido elegido para custodiarlo. Intenté huir, corrí sin mirar atrás, pero el pasillo nunca terminaba. Cada puerta mostraba un reflejo de mi vida, cada una más distorsionada que la anterior, y en cada reflejo yo me veía más consumido por las grietas, hasta convertirme en nada más que sombra. El murmullo creció hasta convertirse en un rugido. Las luces estallaron y sentí como algo tiraba de mí hacia el suelo. No había dolor esta vez, solo vacío. Caí sin fin, escuchando esas voces una última vez. Ahora tú eres el guardián. Ahora tú eres el primero, y lo último que vi fue el ascensor cerrando sus puertas, preparándose para buscar a su próxima víctima. Si te atreviste a escuchar esta historia hasta el final, significa que eres de los pocos que pueden enfrentar el miedo sin cerrar los ojos. Pero cuidado, tal vez la próxima vez que entres a un ascensor,
recuerdes mis palabras. Si quieres más relatos oscuros como este, suscríbete ahora al canal. Activa la campanita y comparte este video con alguien que se atreva a bajar al primer piso.